Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta su videoconferencia y a su ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, este 11º ciclo que lleva por tema Globalización en Salud Pública. Reciban ustedes un saludo de parte de la doctora Laura Magaña Valladares, que es secretaria académica de aquí del instituto. Y bueno, sin más vamos a iniciar porque tenemos un tema muy extenso. En esta ocasión con los manteles más que largos, el día de hoy hasta con globos y confetis, porque estamos celebrando un cumpleaños. Y pues bueno, para no adelantarme, la videoconferencia del día de hoy va a llevar el tema Introducción al Cambio Educativo. Afortunadamente tenemos dos ponentes en esta ocasión, que es la maestra Cintia Rosas Magallanes. Hola Cintia, ¿qué tal? Muy buen día. Y el maestro Nelson Alejandro también. ¿Cómo estás, Berta? Buen día. Manteles largos y les digo globos y serpentinas porque hoy, a pesar de que es el cumpleaños de la maestra Cintia Rosas, está haciendo favor de acompañarnos el día de hoy. Bien, vamos a empezar con una muy pequeña semblanza, porque como siempre se los digo, nos quedamos cortos con la trayectoria que afortunadamente tienen los investigadores de este instituto, en el cual nos están dando su conocimiento a través de estas charlas y de estas videoconferencias para ustedes. La maestra Cintia Rosas Magallanes, ella es ingeniera en electrónica y comunicaciones con una maestría en administración de las telecomunicaciones por parte del Tecnológico de Monterrey. También ella ha terminado recientemente su segunda maestría en tecnología educativa también en el TEC de Monterrey. En su gran experiencia laboral ha fundado Multimedia del Sol, que es una empresa dedicada al software educativo en coproducción con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Trabajó también en el área de tecnología educativa en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y después en el Ministerio de Educación en París, Francia. En el año de 2005 participó en la creación de la Subdirección de Tecnología e Innovación Educativa de aquí, de casa del Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual actualmente se encuentra también a su cargo. Pues bueno, hemos contado con su vasta experiencia para nutrir y alimentar allá al instituto. El maestro Nelson Alejandro Torres, él es licenciado en Artes Visuales, tiene una maestría en Arte con especialidad en Educación por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 10 años de experiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología, produciendo televisión educativa a distancia y educación virtual en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha contribuido a la educación media por tecnología como programador de interfaces para cursos, diseñador gráfico de cursos, diseñador instruccional y ha sido entrenado como tutor virtual por la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad, en el sistema del TEC de Monterrey también. Asimismo, ha sido profesor asistente de las materias Fundamentos de la Tecnología Educativa y Fundamentos de Investigación Educativa en la Maestría en Tecnología Educativa del TEC de Monterrey. Sus intereses se enfocan en los procesos de aprendizaje en las redes, la distribución de la información ordenada para la autocapacitación, el desarrollo del lenguaje cibernético aplicada a la educación y el conectivismo como tecnología educativa. Pues como ven, tenemos dos grandes ponentes con una amplia y vasta capacitación y en esta ocasión, pues bueno, nos sentimos honrados de que puedan compartir un rato con nosotros. Agradecemos también aquí a los compañeros que siempre nos hacen favor de conectarse, como es la Universidad de Nuevo León, a quien les mandamos un saludo muy cariñoso, al CENETEC también, y a las personas que nos hacen favor de conectarse vía Webex. Pues sin más, porque tenemos un extenso programa, vamos a dar paso a la videoconferencia y vamos en esta ocasión a iniciar con el maestro Nelson Alejandro. Nelson, el micrófono. Muchas gracias, Berta. Como siempre es un placer participar en estas videoconferencias que, dicho sea de paso, tienen un gran impacto a la hora de comunicar información y los diferentes procesos que
que llevamos nosotros acá en el instituto. Agradezco mucho la presentación a Berta y bueno, me siento muy honrado, muy complacido de compartir esta videoconferencia con la maestra Cintia Rosas, a quien le saludo con mucho gusto, además de colaborar juntos por más de 10 años, bueno, somos excelentes amigos y bueno, hoy tendremos la posibilidad y la oportunidad de acercarnos con ustedes para hablar de un tema muy importante, aparentemente de moda entre algunas instituciones, no lo son tanto, ya revisaremos en la presentación el tiempo que se tiene trabajando este asunto del cambio educativo. Entonces, les presento el menú del día de hoy, básicamente será, vamos a abordar la parte del cambio educativo, vamos a tener fuentes y significados de lo que es el cambio educativo, los procesos o las fases de implementación de un cambio y por supuesto cerraremos con algunos debates y alguna información relacionada con estas nuevas formas de comunicación y estas nuevas formas de organización de la información y al final trataremos de hacer una reflexión y ojalá podamos también debatir un tanto respecto de estos nuevos cambios o estas nuevas significaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para comenzar voy a pasar el micrófono a la maestra Cintia Rosas para que nos empiece a platicar al respecto. Muchas gracias, Nelson. Bueno, trataré de que no sea muy aburrida la parte que me toca porque tiene que ver básicamente sobre la teoría, ¿no?, del cambio educativo. Entonces, este primer slide, para aquellos interesados, digo, en una hora no podemos hablar demasiado del cambio educativo, finalmente la videoconferencia se llama Introducción al Cambio Educativo y nos vamos a llegar a un punto donde apenas vamos a llegar a la iniciación del cambio, ¿no? Ni siquiera vamos a ver a detalle cómo es que se implementa un cambio. Entonces, bueno, para aquellos interesados, les quiero comentar que esta teoría se basa en los libros de Michael Phelan y Susan Stiegelbauer. Ahí los pueden meter en Google, ¿no? Y si le ponen imagen les van a salir estos libros que están ahí, que fue tal cual un copy-paste de la pantalla. Y todo lo que se dice, que se va a decir en esta teoría que les voy a presentar muy rápidamente, tiene evidencia científica, ¿no? O sea, no son ideas de ellos, realmente han estudiado desde los años 70, ¿no?, el movimiento del cambio, el cambio social como base, y después el cambio educativo, ¿no?, especializándose en el cambio educativo. Entonces, bueno, pues empecemos con el significado del cambio educativo, ¿no? ¿Qué es el cambio? Bueno, Marris en 1975 presenta argumentos en favor de que todo cambio real implica pérdida, ansiedad y lucha. Ya sea que este cambio sea por decisión o designio, siempre hay reacción entre las nuevas experiencias y cualquier innovación no puede asimilarse a menos que se comprenda su significado. Bueno, esto es importante porque vamos a descubrir que varias de las cosas que pensamos que nosotros que estamos haciendo cambio educativo, realmente no son cambios educativos, ¿no? Son innovaciones. Para que se dé un cambio educativo se tiene que tener estos elementos de sensación como pérdida, ansiedad y lucha, sentimientos ambivalentes, y eso independientemente de que nosotros hayamos decidido hacer ese cambio o sea designado por alguien, ¿no? El otro slide, el otro autor, Sean, ¿no?, en 1971 menciona que todos los cambios reales implican atravesar las zonas de la incertidumbre, la situación de encontrarse en un desconocimiento absoluto, de estar perdido, de confrontar más información de la que se puede manejar. Entonces el cambio real, ya sea deseado o no, representa una serie de ambivalencias y de incertidumbres, y si funciona el cambio, ¿no?, puede dar como resultado una sensación de dominio y logro, y si no funciona, es probable que nos dé demasiada frustración, pero no solo eso, sino nos puede bloquear para siguientes cambios que queramos realizar. Entonces, bueno, entrados en este contexto de que esto es el cambio, podemos entender, vamos a ver más adelante, qué no es el cambio, ¿no?, educativo. Para entender el cambio necesitamos ver dos vertientes del cambio, ¿no? Es el significado subjetivo del cambio educativo y bueno, adelante veremos la realidad objetiva del cambio educativo, ¿no? Si no podemos entender estos dos significados del cambio o estos dos puntos de vista,
va a ser muy difícil entender cuál es el significado del cambio. Generalmente nosotros, cuando sufrimos un cambio social, personal, ¿no? De hecho hay un libro que se llama El cambio y el caos, después lo pueden ahí consultar, siempre tomamos de referencia el punto subjetivo del cambio. ¿Qué es este punto subjetivo, este significado subjetivo, punto subjetivo del cambio? Pues son actitudes conservadoras, individualistas y centradas en el presente, poco espacio para el cambio, amenazante y desconcertante, tendencia a variar lo menos posible, ya sea asimilando o abandonando cambios que inicialmente habían estado dispuestos a intentar, o combatir o ignorar los impuestos, sobre todo los cambios impuestos, ¿no? Digo, esto yo creo que, digo, ustedes y nosotros que estamos inmersos en el mundo de la salud, bueno, pues es muy común, por ejemplo, ver la dificultad para hacer cambios en el comportamiento, ¿no? de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista subjetivo. Ahora bien, si logramos comunicar, o sea, aquellos tomadores de decisiones del cambio, si logramos comunicar el punto de vista, la realidad objetiva del cambio, cabe la posibilidad de aclarar el significado de un cambio educativo con la identificación y descripción de sus principales dimensiones separadas, y existe asimismo el peligro de que la realidad objetiva sea solo un reflejo de los productores del cambio y por tanto una versión glorificada de sus conceptos subjetivos. Es decir, desde el punto de vista subjetivo los cambios pueden ser muy difíciles, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, el que va a hacer el cambio, ¿no? Puede objetivamente aclarar el significado del cambio y el receptor del cambio puede entenderlo de mejor manera. El problema es que la realidad objetiva del cambio, al final, en este segundo punto que digo, al final resulta no ser tan objetiva, ¿no? Porque es una realidad subjetiva del propio que está haciendo el cambio. Entonces, bueno, esto ya parece como trabalenguas. Es un tema complejo y conforme vayamos entrando más se van a dar cuenta que de verdad es complejo. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, este slide es muy importante, es clave, ¿no? Porque habla sobre las características del cambio educativo y con estas nos podemos dar cuenta de lo que realmente es el cambio y lo que realmente pues no es el cambio, ¿no? ¿Cuáles son las características del cambio educativo? Bueno, el cambio educativo se debe dar en la práctica, debe ser en la práctica, ¿no? No puede ser en la cabeza de alguien. Entonces, este es uno de los retos que hay, porque hay muchos expertos en educación, ¿no? Grandes teóricos de la educación, que pueden de verdad tener ideas sobre cambios o reformas educativas, pero bueno, se quedan en esas ideas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces ni siquiera conocen el contexto, ¿no? Donde de verdad se van a aplicar esas reformas que ellos están pensando, ¿no? La otra característica es que puede ocurrir en múltiples niveles, ¿no? O sea, desde a niveles de sociedad, de escuela, de institución educativa, de docentes, de alumnos, ¿no? En este caso, lo que nos vamos a poner constantemente ejemplo es a nivel del maestro, ¿no? O del faculty o del equipo docente, ¿no? Que es como donde podríamos nosotros como trabajadores de instituciones educativas podríamos de verdad hacer alguna inferencia, ¿no? El punto número 3, que es muy importante, y ese es un debe ser, el cambio educativo debe ser multidimensional, ¿no? Debe de contemplar 3 dimensiones siempre, al menos, un cambio educativo, si no, no es cambio educativo, ¿no? Digo, por supuesto, esto no es una invención nuestra, ¿no? Es lo que dicen los teóricos sobre el cambio educativo, y bueno, estas 3 dimensiones son, la primera son los materiales y recursos, ¿no? Ahí podemos ver, entran las plataformas educativas, etcétera, ¿no? La tecnología. La segunda dimensión son los sistemas de enseñanza, las actividades, las estrategias de enseñanza, y la tercera dimensión, que va a ser pues la más difícil, ¿no?
es las convicciones o teorías pedagógicas que se requieran cambiar, ¿no? Entonces, cada vez que vamos a hacer un cambio educativo, deben verse impactadas estas tres dimensiones. Entonces, si nada más impactamos una, por ejemplo, si yo decido hacer de un material que tengo impreso, decido hacer un material, un recurso electrónico, un objeto de aprendizaje, un video, ahí realmente no estoy haciendo un cambio educativo, lo que estoy haciendo es una innovación, ¿no? Entonces, en términos teóricos, la innovación es un cambio no significativo, es un cambio educativo no significativo, o sea, no siquiera llega a cambio educativo. Entonces, esto para dejarlo muy claro. Si bien en la jerga, ¿no?, de los expertos en educación, hablamos sobre todo, hablamos de innovación como si fuera un cambio educativo, pero nada más para dejar claro que no es un cambio educativo. Entonces, bueno, este es el ejemplo de los recursos. Ahora bien, la dimensión más difícil de cambiar es la que tiene que ver con las convicciones o teorías pedagógicas. En este caso, a mí me gustaría que Nelson nos explicara un poco más sobre este punto, ¿no? Dando un ejemplo sobre la capacitación docente para tratar de hacer este cambio de convicciones. Claro, gracias, Cintia. Bueno, pues es importante mencionar que cambio educativo no será una innovación. Ya lo comentó la maestra Cintia Rosas, que la innovación está relacionada con los cambios de recursos, es decir, el llevar los documentos impresos a documentos electrónicos, el realizar objetos de aprendizaje, etcétera. Una innovación también puede ser en las actividades, en la instrucción de las actividades, y por supuesto también puede haber una innovación en la parte teórica o filosófica o pedagógica de los procesos de enseñanza. Para poner un ejemplo, a veces nos cuesta mucho entender que no es un cambio educativo el simple hecho de que elijamos una plataforma de aprendizaje o que nuestro programa se convierta en mixto o se convierta completamente virtual por haber tomado la decisión de modificar los recursos o las actividades, la instrucción de las actividades de enseñanza. No estamos haciendo una innovación y eso hay que clarificarlo. No estamos haciendo un cambio educativo, sino una innovación. Estamos hablando de cambio educativo cuando se cumplen la modificación de estos tres aspectos, de recursos, de actividades y de la parte teórica. Nosotros en el instituto tenemos un programa de formación y actualización docente en el que de alguna manera nos hemos empeñado en llevar a nuestro profesor verdaderamente a convertirlo en uno de tal forma autónoma, es decir, que él tenga este desarrollo en la parte teórica y filosófica que le permita utilizar nuevas actividades y nuevos recursos, pero el cambio lo estamos buscando en la parte teórica, en la parte del pensamiento, en la parte de las ideologías pedagógicas que se están planteando. Entonces, es fundamental pensar que el cambio educativo se va a dar toda vez que nosotros cumplamos con esta serie de innovaciones que están relacionadas con recursos, actividades y teoría educativa. Gracias. Bueno, espero que no sea demasiado complejo, o sea, simplemente reafirmar que para que exista el cambio educativo deben de existir estas tres dimensiones, ¿no? Y como comenta Nelson, la más difícil es la de la convicción o la que tiene que ver con teorías y modelos pedagógicos. Ahora bien, se puede iniciar el cambio educativo con una sola dimensión, haciendo alguna innovación, ¿no? Y eso también nos va a dar como cierta tendencia a ir haciendo el cambio en las otras dimensiones. O sea, se va a tener que dar, si no, no va a funcionar el cambio educativo. Bueno, ¿por qué preocuparse por los tres aspectos del cambio? ¿Por qué no conformarnos con elaborar innovaciones de calidad y proporcionar el acceso a ellas? Es reafirmar lo mismo. La respuesta es simplemente que un planteamiento como este último no reconoce adecuadamente la forma en que los individuos confrontan o evitan las implicaciones conductuales y conceptuales del cambio. Entonces tiene que ver con lo mismo. Bien, observaciones sobre el cambio. La solidez, para tratar de hacer un cambio tenemos que tener en cuenta estos 6 puntos, ¿no? Y son los que nos dan la significación del cambio, ¿no? Es la solidez de los cambios propuestos,
significa que no todos los programas nuevos pueden implementarse y desarrollarse plenamente al punto en que puedan volverse significativos, ¿no? Hay que ver qué hay en el mercado de los cambios educativos y hay que ver de verdad qué cambios son verdaderamente sólidos, y esto implica, o sea, la solidez no solo implica verlos en la práctica, sino también implica que haya evidencia científica, ¿no?, de estos cambios, es decir, que haya artículos escritos, que podamos referirnos bibliográficamente a ellos, y esto también nos dice, porque generalmente los que escribimos artículos, escribimos como nuestras experiencias exitosas y difícilmente sobre las experiencias no exitosas, ¿no? Entonces vale la pena también escribir sobre las experiencias no exitosas. Entonces, bueno, hay que buscar la solidez como punto número 1. Como punto número 2, el entendimiento del fracaso de cambios bien intencionados. Es otra versión de la falta de autenticidad del cambio. Se relaciona con nuevos programas o políticas que se esperan sinceramente y se adoptan con mucha ingenuidad, y con el hecho de que quienes los adoptan no se dan cuenta de las implicaciones que conllevan, ¿no? Entonces, es muy importante estar muy atentos a lo que queremos hacer como cambio educativo en una institución. Número 3, las directrices para entender la naturaleza y la factibilidad de cambios particulares. Entender estas 3 dimensiones objetivas de manera objetiva y analizar determinados cambios tratando de entender en qué consisten, así como lo factible y lo deseable de que ocurran. Número 4, las realidades del statu quo, ¿no? Muchas veces el statu quo está tan arraigado que deja poco espacio para el cambio, ¿no? Entonces debemos entender las realidades existentes de los principales participantes en relación con la factibilidad de cualquier cambio, ¿no? Puede suceder que el cambio que estamos proponiendo, el cambio educativo que estamos proponiendo, puede ir en contra de a lo mejor una visión institucional, una misión institucional, un modelo educativo. Entonces, bueno, ahí sí tendríamos que ser mucho más cuidadosos de este punto. Número 5, la profundidad del cambio, ¿no? El cambio puede ser muy profundo al grado de que choque con los elementos esenciales de las aptitudes aprendidas y las convicciones. Y número 6, ¿no?, la cuestión de la evaluación. ¿Cómo sabemos si es valioso un cambio particular y quién lo decide, ¿no? Vamos a la siguiente parte, o sea, es un poco, ya entendimos o ya tratamos de decir cuál es el significado del cambio, qué es el cambio educativo, y ahora bien, cuáles son las fuentes y propósitos del cambio educativo, ¿no? Entonces, la naturaleza del cambio educativo y social debe entenderse primero en términos de sus fuentes y propósitos, ¿no? Entonces, aquí recalcar el debe entenderse primero. Si no hay una fuente que provoque el cambio y no hay un propósito que provoque el cambio, significa que no haya algo que movilice el cambio, entonces estamos haciendo un cambio por sí mismo, ¿no?, sin ningún fundamento, sin alguna necesidad real, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes que provocan el cambio? Son fuentes externas o presiones externas y presiones internas, ¿no? Como ejemplo, podemos hablar de desastres naturales, del desarrollo tecnológico, de valores importados, de la inmigración, de contradicciones internas, nuevos patrones y necesidades sociales acentuadas conforme a sociedades más complejas, etcétera. Entonces, estos son el tipo de fuentes que nos provocan hacer algún cambio. Entonces, cualquier cosa que ustedes piensen que necesitan para un cambio, tiene que estar en alguno de estas presiones internas o externas, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacer y qué no hacer, ¿no? ¿Qué cambio hacer y qué no hacer? O sea, ¿por qué los educadores, y lo pongo entre comillas, proponen o fomentan cambios particulares? ¿O por qué los tomadores de decisiones proponen estos cambios? ¿O los profesionales de la educación proponen o fomentan estos cambios? ¿O los directivos de instituciones educativas? ¿Por qué? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Una es el oportunismo, y sí se oye muy peyorativo, lo es, ¿no?, un poco. Y la otra es para solucionar problemas. Ahora bien, ¿por qué el oportunismo? Porque
muchas veces está documentado con este autor que les comenté al principio, Fullan, que mucho de la movilización de los cambios educativos se dan porque hay una oportunidad de recibir recursos o sale alguna nueva ley que dice, bueno, ahora todas las escuelas tienen que tener computadoras, ¿no? Entonces, en base a eso, las instituciones educativas se aprovechan del contexto y proponen un cambio. Eso no significa que esté mal, simplemente es una manera de tomar una decisión. Y la otra es que de verdad haya un problema real, ¿no? Y se esté buscando una solución eso iría mucho más allá de los recursos o fondos que se puedan obtener para hacer ese cambio. Ahora bien, la evidencia científica nos dice que cuando un cambio se hace a través del oportunismo o para aprovechar unos recursos ya existentes sin que haya un verdadero problema a solucionar, funciona peor, no funciona bien, ¿no? Puede ser hasta incluso negativo, ¿no? O sea, que se revierta no solo que no pase nada, sino que haya algo negativo al respecto, ¿no? Y luego, ¿cómo se decide realizar un cambio? Hay dos variables muy importantes, es quién se beneficia con el cambio y qué grado de solidez y factibilidad contiene la idea y el planteamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estas grandes financiadoras, ¿no? que a veces que pueden dar dinero para cuestiones educativas, tendrían que tener muy claro estas dos variables, que son dos variables muy complejas, ¿no? Y muy difíciles de medir y de describir, y así podrían saber de manera más clara qué proyectos de cambio pueden funcionar y qué proyectos no. Ahora, los riesgos sobre qué hacer o qué no hacer, ¿no? En términos de cambio educativo. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que adoptemos un cambio, ¿no? Y pues que el cambio no esté, que adoptamos no sea el correcto. Entonces hay que verificar la conveniencia de las innovaciones o los cambios adoptados, ¿no? Hay que ser muy cautos con el cambio. Y número 2 es que por no querernos arriesgar a hacer un cambio que pueda no funcionar, simplemente ignoremos sistemáticamente los cambios de verdad necesarios, ¿no? Entonces es un grado de negligencia y predisposición por descuido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipos de innovaciones podemos realmente adoptar, ¿no? Entonces, esta matriz es esencial, ¿no? Si se fijan en la parte superior dice implementación real del cambio, eso significa la viabilidad de que el cambio realmente lo podamos implementar, y ahí dice sí, no, y luego valor y calidad técnica del cambio, ¿no? Y también dice sí, no, y ahí tiene diferentes números, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Bueno, pues el número 1 significa que el valor y calidad técnica del cambio es muy viable que se implemente, ¿no? Que se puede implementar. Entonces, cuando estamos en el número 1, en la opción 1, en el tipo 1, pues no tenemos que tener ninguna duda, ¿no? Podríamos implementar ese cambio. El número 2 nos dice que el valor y calidad técnica del cambio de verdad es muy bueno, ¿no? Pero simplemente no podemos implementarlo, ¿no? No podemos llegar a una implementación real, ya sea por falta de recursos, por muchos motivos. Puede reflejar un problema de planeación, por ejemplo, para implementar el cambio, y no significa que no esté técnicamente sólido, ¿no? Simplemente puede ser cuestiones administrativas internas, ¿no? Entonces, es muy común que se dé ese número 2. El número 3, que también es muy común que se dé, es cuando el valor y calidad técnica del cambio, pues no son buenos, pero
pero sí lo podríamos implementar, ¿no? O sea, sí tenemos como todos los recursos para implementarlo en la institución. Entonces, realmente estar implementando un cambio educativo que no tiene una solidez técnica. Entonces, eso es muy común que se dé en la historia, en el libro de Fullan, donde nos estamos basando básicamente en esta teoría, mencionan que estos tres números, sobre todo el 2 y el 3, ¿no? Estos tipos de implementaciones fueron muy comunes en los años 60, ¿no? Realmente hubo muchos errores de este tipo. Y bueno, el número 4, que viene en la matriz, es cuando la implementación real del cambio no se puede dar, pero además el valor y la calidad técnica del cambio es malo, ¿no? Entonces ahí, ese también es una manera de éxito, ¿no? Porque realmente pues ya no hicimos nada. Realmente es el éxito, no hacer nada de algo malo, a hacer algo de algo malo, a no hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa matriz implica eso. Entonces, para cada innovación que nosotros vayamos a adoptar o cada cambio que estemos viendo en otras instituciones, tendríamos que poder medir con esta matriz, y solo si estamos en el número 1 lo podríamos implementar en nuestra institución. Bueno, trataré de terminar así lo más rápido posible para no ser tan teórica, que viene una parte mucho más interesante. Y bueno, nada más aquí reafirmar, los cambios educativos no son fines en sí mismos. Entonces, si ustedes quieren hacer algún cambio educativo en su institución, tienen que tener muy claro cuáles son las fuentes del cambio, los propósitos del cambio, quiénes son los que se van a beneficiar con ese cambio, cuál es la viabilidad de que tengan, de poder hacer ese cambio, qué hay en el mercado de los cambios educativos institucionales, ¿no? Y de verdad si lo pueden implementar y si están en ese punto número 1, ¿no? Es muy común, a nosotros nos pasa, nos ha pasado varias veces, que decidamos hacer un cambio por hacer un cambio, ¿no? Porque decimos, bueno, es que ya llevamos mucho con este modelo, entonces hay que hacer un cambio. Entonces a veces eso de verdad puede desgastar más de lo que puede apoyar, entonces es mejor tener una planeación más profunda. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de iniciación. La verdad es que aquí ya no me quiero tardar demasiado, ¿no? La iniciación al cambio y todos los factores asociados a la iniciación al cambio. Entonces, ¿cómo empezar y cómo continuar, ¿no? El número y la dinámica de los elementos que interactúan y afectan el cambio educativo son demasiado abrumadores como para calcularlos en alguna forma que parezca plenamente expedita. No existen reglas irrevocables, sino más bien un conjunto de sugerencias o implicaciones concordantes con las contingencias específicas de situaciones locales. Bueno, esto es para decir que sí hay como cierta receta de cocina, por así decirlo, para hacer cambios educativos, ¿no? Para implementar el cambio educativo. No vamos en esta presentación a llegar a ese punto porque nos quedamos como en la introducción del cambio educativo. Ya la segunda fase de esta videoconferencia podría ser ya ver cómo implementar un cambio educativo y podría ser más a manera de taller, ¿no? Cuando ya todos tienen una idea más clara. Entonces, bueno, existe esta receta de cocina, simplemente lo que esta diapositiva quiere decir es que son sugerencias, ¿no? Al final todo se puede modificar al contexto de cada quien, ¿no? Estas simplemente son sugerencias. Ahora, ¿cuáles son las fases del proceso del cambio? La primera fase, que es a la que vamos a mencionar hasta ahora, vamos a llegar hasta esta presentación, es la fase de la iniciación, que se llama también movilización o adopción. La fase 2 es la implementación o uso inicial, ¿no? La fase 2, para que se den una idea, de acuerdo a Fullan, el autor, la fase 2 dura aproximadamente de 2 a 3 años, ¿no? O sea, realmente para hacer un cambio educativo se necesita mucho tiempo para poder evaluar que está funcionando. Y la fase 3, que tiene una línea muy delgada con la 2, es la llamada fase de continuación, incorporación, rutinización o institucionalización, ¿no? La fase 3 es cuando la implementación de un cambio educativo ya es parte de la vida institucional, entonces es cuando el cambio o la innovación, ¿no? Deja de ser innovación, ¿no? Entonces ya es parte de nuestra vida cotidiana y tendremos que
estar pensando en otras nuevas retos que tomar porque esa ya está muy adoptada. Bueno, ¿cuáles son los factores asociados con la iniciación, ¿no? El primer factor, no sé si alcanzan a leer bien, pero bueno, está justo como a las 12 de ese reloj, es la existencia y calidad de las innovaciones, ¿no? Entonces, nada más es determinar cuáles innovaciones existen allá afuera, cuáles han funcionado, ver la evidencia científica que existe, o sea, que haya publicaciones, tanto de los éxitos como de los fracasos, etcétera, ¿no? Número 2 es el acceso a la información, ¿no? O sea, tener literatura, asistir a talleres, estar en grupos donde se haga innovación. Por ejemplo, en México, la NUYES tiene un observatorio mexicano de innovación educativa, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias para tener acceso a la información sobre cambios educativos, ¿no? El tercer punto es el apoyo de la administración central, así le llama el autor, ¿no? Nosotros lo traducimos básicamente a que se necesita el apoyo de los directivos o de los tomadores de decisiones para poder estar en esta iniciación de nuestro cambio educativo, ¿no? El cuarto punto es escuchar las ideas de los maestros y apoyar aquellas que se consideren buenas, ¿no? Porque eso es muy común, que los tomadores de decisiones decidan hacer un cambio educativo y no escuchan realmente a los que están en el campo, ¿no? Entonces, es un punto muy importante. Punto número 5 son agentes de cambio externos, ¿no? Es involucrarnos con gente que ya haya hecho cambios educativos, que asesoren, que apoyen, ¿no? Que sean como consejeros, y no solo son personas, ¿no? También hay instituciones. Nos podemos acercar a igual a la NUYES, a la OPS, que realmente hay personal capacitado que puede apoyarnos a hacer un cambio educativo. El siguiente punto, y es muy importante, que es el punto número 6, son la presión, apoyo o apatía de la comunidad. Este punto es sumamente importante y es un factor fundamental de la iniciación al cambio educativo. Cada vez que queramos hacer un cambio educativo va a haber presión, resistencia, apatía, y algunas veces va a haber apoyo, ¿no? De la comunidad institucional en este caso. Si no tomamos en cuenta esta esfera como parte fundamental de la iniciación, es muy probable que nuestro cambio, nuestro plan de cambio educativo no funcione. Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos a evadir los conflictos y realmente las innovaciones que pueden entrañar importantes diferencias en valores en las comunidades relativamente estables o constantes, pueden realmente caerse de manera mucho más fácil si no tomamos en cuenta incluso la apatía, ¿no? La resistencia de la comunidad que al final se va a ver afectada por el cambio que estamos proponiendo. Por último, la última esfera es la solución de problemas y orientaciones burocráticas. Pues tenemos que revisar el contexto nacional, las financiadoras, el contexto político, ver si hay fondos, ver la tendencia del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las esferas a tomar en cuenta para poder iniciar un cambio educativo como fase de iniciación, ¿no? Entonces, bueno, terminando esta fase, o sea, algunas reflexiones que se las dejo, realmente es para que vayan pensando, sobre todo si tienen interés en de verdad implementar algún cambio, es cuál es la relación entre el proceso de iniciación y la implementación subsecuente, y cuáles son los otros elementos que surgen durante la implementación y que determinan cuál es el cambio que ocurre realmente en la práctica. Estas preguntas, en las experiencias que hay sobre cambio educativo, están muy claras, ¿no? Las experiencias documentadas, ¿no? Entonces pueden ahí también ustedes verificar qué les conviene y qué tipo de cambio pueden adoptar.
Por último, bueno, aquí vamos a mencionar sobre la implementación, ¿no? La vista rápida de la implementación. Bueno, aquí casi no se ve, realmente no me voy a meter en esto, simplemente mencionar estos últimos puntos que son temas claves en el proceso de implementación y los tienen que tener muy presentes, ¿no? O sea, para poder implementar hay que tener liderazgo y visión, ¿no? Hay que tener planeación evolutiva. ¿Qué es esto de planeación evolutiva? Es un concepto importante que una vez que estemos implementando nuestro cambio educativo, si vemos que no funciona algún elemento, nos tenemos que sentir con la libertad de regularlo y cambiarlo, ¿no? Y replanear y replantear lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces se puede cambiar, no hay que ser tan fieles a nuestra propia planeación, ¿no? Y hay que considerar la planeación evolutiva como un punto importante. La toma de iniciativa y autorizaciones, ¿no? Autorizaciones a nivel directivo, se tiene que capacitar al personal, ¿no? y asistencia de recursos, la supervisión y solución de problemas y la reestructuración. Entonces, bueno, esta es la teoría del inicio del cambio. La verdad es que es un poco complejo, quizás después lo podamos ver mucho más a detalle cómo se puede implementar. O sea, hay como ya algunos formatos incluso que se pueden llenar para poder implementar el cambio. Entonces ahora sí vamos a la parte más divertida, que es, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Ideas de cambio, qué está pasando, y para eso pues le doy la palabra a Nelson. Gracias, Cintia. Bueno, pues muy interesante y complicado esto de los cambios educativos. A mí me llama la atención esto que comentabas respecto de las fuentes manejaste fuentes y propósitos de los cambios, ¿no? Y es fundamental darnos cuenta cómo, de manera incluso general, los directivos o los tomadores de decisiones en las instituciones se dejan llevar por las tendencias, ¿no? Se dejan llevar por las tendencias de decir, tal institución, tal escuela se ha movido, se está moviendo, está haciendo un cambio en su plataforma de trabajo, en su filosofía educativa, etcétera. Pero entonces es importantísimo tener claro cuáles son las fuentes y cuáles son los propósitos de esos cambios, ¿no? Mencionaste el aspecto de las presiones que se encuentran internas, externas, como desastres naturales. Ahí creo que es bastante obvio el hecho de que cuando estamos en una situación de emergencia se vuelve necesario reestructurar ordenadamente y de forma apurada un cambio educativo. Mencionaste también la tecnología, ¿no? Que esa es la parte a la que yo quiero llegar, y quiero comentar que de cierta manera muchas instituciones se han movido a intentar a lo mejor hacer un cambio educativo por la presión que sienten de estas nuevas formas de configuración en los espacios virtuales. Entonces, pero sin embargo, parece todavía mucho más importante esta pregunta que tú soltas de por qué estos educadores deciden esos cambios educativos, ¿no? Me llama la atención las partes del oportunismo o la solución de problemas reales, ¿no? Entonces, me hace pensar que en muchas instituciones se adopta simplemente la modalidad en turno o la modalidad la moda o las directrices del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y entonces necesitan hacia dentro de las instituciones empezar a hablar de un cambio, ¿no? Pero entonces parece grave el hecho de no considerar algo que comentaste fuertemente, no considerar al faculty o al conjunto de profesores que hacen posible la práctica educativa. Entonces parece ser que seguimos en esta condición performativa de decisiones sobre cambio que emergen de las direcciones sin considerar el terreno real o el campo de acción de la problemática que se pueda estar suscitando en el campo de acción de la educación, ¿cierto? Entonces es importante mencionar o recalcar que cómo se debe decidir el cambio. Bueno, pues quién se beneficia con este cambio, ¿no? Entonces comentabas que hay muchas quizá motivaciones de oportunismo en términos de que algunas fundaciones tienen recursos, pero me gustaría moverme de la cuestión económica y también hablar respecto de las cuestiones de la certificación, porque muchas veces esa puede ser otra motivación
externa, no estar certificados, estar legitimados por algunas otras organizaciones, sin considerar de fondo que quizá dentro de nuestras realidades no sea necesario verdaderamente un cambio educativo, sino más bien trabajar con lo que se tiene, pero siempre pensando en quién se va a beneficiar con esos cambios, ¿no? Entonces es fundamental también tener claro qué grado de solidez y factibilidad contiene la idea y el planteamiento de un cambio, ¿no? No debemos caer en el error como instituciones de mirar a las otras y aplicar el viejo dicho de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, no debemos dejarnos llevar por esta tendencia, ¿no? Un cambio educativo debe surgir después de hacer un análisis. De verdaderamente cuál va a ser el impacto que este cambio va a tener y dejar de lado el aspecto de las motivaciones que están relacionadas con certificaciones o que están relacionadas con motivaciones externas que quizá no sean necesarias en el terreno actual de los cambios que se tienen. Entonces me parece que es fundamental hablar al respecto de esto, ¿no? Y bueno, otra cosa que se menciona aquí, los cambios de la tecnología a veces también nos empujan a tratar de hacer una modificación de cambio educativo. Y de lo que vamos a hablar a continuación en esta presentación no tiene que ver tanto con cambio educativo, sino con innovación. Recuerden que dijimos que la innovación tiene que ver con el cambio o con la modificación de recursos, con la modificación de la instrucción en las actividades, o bien con la modificación teórica o de los planteamientos educativos. Entonces vamos a ver ahora cómo este desarrollo tecnológico nos impone nuevas realidades y por ende nuevas configuraciones de nuestros procesos, por lo cual se vuelve importante revisar los cambios en la comunicación y las nuevas relaciones que se están de alguna manera realizando. Bien, perdón, yo no alcanzo mucho a leer, pero bueno, les comento rápidamente, aquí tengo mi presentación. Alrededor de las tecnologías de información y comunicación, todos tenemos claro que se configura una nueva manera de convivir, de relacionarnos con los demás, con el entorno y con uno mismo, y por ende entonces cambian las referencias de todo lo que somos y de todo lo que nos envuelve. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, recuerden que Marx lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? El pensamiento humano es el resultado de la actividad humana. Entonces, si estamos hablando de que alrededor de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones se está configurando una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de comprender, los conceptos tienen una nueva resignificación. También es importante tener claro que formamos parte de una maraña social que se ve transformada, por supuesto, por el complejo tecnológico, por los medios y las posibilidades que estos medios nos están ofreciendo de forma, también es importante recalcar, fugaz y estremecedora, ¿sí? Porque de alguna manera la tecnología a pasos agigantados nos asombra, nos asusta en términos de su potencialización y más cuando nos vemos delante de un espejo y vemos quizá las áreas de oportunidades que nos está abriendo cada vez más y más amplias estos desarrollos tecnológicos. Es importante entonces comentar o aterrizar que la educación no queda ajena a todos estos cambios e incorpora los nuevos medios en su relación didáctica. Y esto es fundamental porque proporciona una nueva modalidad de enseñanza y en la medida en que afecta este modo de relación. ¿Qué significa esto? En la medida en la que nosotros modificamos, incorporando o innovando con tecnología en nuestro proceso de enseñanza, tenemos que tener la claridad entonces de que se está modificando también el proceso tácito que veníamos arrastrando. Con el simple hecho de innovar de manera tecnológica, estamos realmente también fracturando el modo de relación que teníamos para enseñar. Pasamos la siguiente. Entonces, se requiere una adecuación, por supuesto, de los procesos educativos a los nuevos medios. No son simples mediadores estos nuevos medios, sino que deben formar parte destacada en los procesos de enseñanza-aprendizaje como objetivos, como recursos, como contenidos al servicio de desarrollo de capacidades, habilidades personales y sociales. La inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza también implica saber situar el proceso didáctico como un proceso de comunicación y conocer los elementos que configuran ambos procesos. Me quiero detener en esta parte porque es fundamental entonces explicar que si estamos utilizando la tecnología como un medio de comunicación al fin y al cabo, entonces tenemos que hacer hincapié no solamente en fortalecer a nuestros profesores con nuevas ideas, con nuevas estrategias de enseñanza, con nuevos recursos, sino fortalecerlos en términos de que conozcan o establezcan nuevos mecanismos de comunicación con sus educandos. Es decir, se vuelve fundamental que toda vez que utilizamos la tecnología como un medio
para llegar o alcanzar nuestros propósitos educativos a los estudiantes, debemos también ser capaces de manejar ese entorno comunicativo para, primero que nada, establecer el puente de comunicación adecuado para luego llevar nuestra instrucción y entonces también llevar nuestro proceso didáctico. Esto es fundamental. La formación del profesorado, claramente lo dice aquí, es un paso infranqueable. Deben analizarse todas las vertientes intrínsecas y extrínsecas de las nuevas tecnologías, sus posibilidades, sus potencialidades, su discurso político, etcétera. Bien, continuamos. También nos comenta que el saber se ve más validado por su eficacia y no tanto por su certeza. ¿Qué significa esto? De alguna manera hay que tener claridad respecto que el paso acelerado que nos lleva la tecnología representa una nueva forma de ver, es decir, se vuelve muy superficial el conocimiento. Algunos de los educadores o teóricos de la educación lo ven esto como algo complejo, puesto que se cree que el individuo que estudia no profundiza a conciencia sobre lo que está estudiando. Sin embargo, habríamos que replantearnos cuál es la necesidad de ese conocimiento. Por eso aquí en la diapositiva se menciona que el saber se ve más validado por su eficacia y no tanto por su certeza. Entonces es importante que en esta nueva sociedad de la información también entendamos que de fondo hay nuevas teorías educativas como el conectivismo que explican justo esta superficialidad y esta necesidad de conocer más en dónde se encuentra esta información en lugar de conocer a detalle y a profundidad esa nueva información, ¿sí? Entonces las nuevas tecnologías favorecen la autonomía, por supuesto, del individuo, la interactividad, la toma de decisiones del sujeto, su participación, el trabajo independiente en un espacio adaptable a sus necesidades. Bueno, quisiera no leer simplemente esto, sino dialogar un poco con Cintia respecto a cómo ve ella este nuevo saber que se ve más validado por su eficacia que por su certeza, ¿no? Más bien la eficacia que la certeza. ¿Cómo lo ves? Bueno, básicamente, o sea, ahí es como entre pregunta, duda y reflexión, ¿no? Mencionas entonces que las nuevas tendencias de aprendizaje, privilegian el como saber dónde está la información y conocer la información de manera un poco más superficial que un tema específico de manera más profunda, ¿no? Claro. Esto realmente sucede. Yo no sé si ustedes, los que nos están escuchando, estén de acuerdo, ¿no? Que quizás sea parte de los cambios y paradigmas y convicciones que tendríamos que hacer, porque de verdad, o sea, de que está sucediendo, ¿no? O sea, quizás pueda ser un ejemplo Wikipedia y este tipo de cosas donde los nuevos aprendices o los nativos digitales realmente acuden a estos recursos más que entrar a la enciclopedia británica, ¿no? Entonces, ¿realmente esto sucede y es una tendencia o es ¿Una realidad? O es una realidad o es algo o es una idea personal o... Claro, no, es una realidad, Cintia, y lo importante de destacar acá es que la educación tiene más que ver ahora con desarrollar habilidades y competencias en los individuos que están más orientadas a analizar, a organizar información, a decidir sobre esa información. Se vuelve mucho más importante este tipo de competencias relacionadas con el análisis y la organización de la información, la búsqueda de información, que la información misma, ¿sí? Es decir, cada día se está orientando más el mundo laboral hacia la competitividad, hacia el trabajo colaborativo y se vuelve fundamental. La información está en todos lados, la información está presente en Internet. La gran problemática es que abunda la información y por tal motivo es complicado para algunos profundizar en esa información porque hay mucha y muy variada. Entonces, las nuevas competencias, la tendencia de estas nuevas competencias está relacionada, como te comento, más con el análisis de la información, con la decisión, con la capacidad de discernir entre una información positiva de una información hasta cierto punto falsa o descontextualizada, y esto va a ser fundamental a partir de ahora. Y bueno, cabe destacar que no son invenciones, sino que es una realidad tangible que todos tenemos presente, ¿no? Entonces, voy a continuar con que el concepto de educar ahora adquiere también un nuevo significado, porque
En nuestro bagaje teórico, en nuestro bagaje también del lenguaje que hablamos de educación, bueno, seguimos utilizando todos los conceptos y terminología que tenemos de paradigmas educativos anteriores, pero cabe destacar que metidos en medio de esta situación, de esta nueva sociedad de la información, pues hay nuevos planteamientos teóricos, hay una resignificación de los individuos por la misma resignificación de las sociedades, de la economía, etcétera. Entonces el concepto educar también se ha resignificado, porque ya no tenemos esa presencialidad, esa calidez con la que quizá nos asegurábamos de que nuestros estudiantes tuvieran esa comprensión, que creo yo que también era una falsa idea, porque solamente los veíamos asentir cuando preguntábamos, ¿hay dudas? Y ellos decían que no, están todos de acuerdo, ellos decían que sí, pero realmente no sabíamos exactamente qué es lo que pasaba por sus mentes. Entonces el concepto de educar tiene una nueva resignificación que está completamente referida a la responsabilidad que tienen los individuos de educarse para toda la vida y a las habilidades que deben desarrollar, que están relacionadas con ser sujetos autónomos, como revisamos en la diapositiva anterior, ser sujetos con proactivos, ser sujetos que tienen intenciones de cambio, pero el concepto de educar cae más sobre el concepto del individuo que de la relación entre el profesor y el estudiante. También cabe mencionar que hay que la educación, que la enseñanza debe asegurar ahora no solo la reproducción de competencias, es decir, sino también su proceso. La transmisión del saber no debe limitarse solamente a informar, porque esa es una función entonces que ya tienen los nuevos medios y todos los soportes, como el ejemplo que pusiste tú de Wikipedia. Ya está la información allá. Entonces, no es indispensable informar a los individuos, sino es más importante ayudarlos a desarrollar el aprendizaje de todos los procedimientos y que de esta manera se puedan estar actualizando constantemente y no solamente recibiendo información que puede resultar hasta cierto punto solamente temporal. Entonces vamos a cambiar de slide. Asumir que vamos a tener una relación con la tecnología y con la formación supone admitir algunos cambios en las estructuras. Y las universidades buscan pues nuevas estrategias que faciliten ese cambio en la era digital y dar respuestas dinámicas y creativas acorde a todas estas demandas sociales. Pero bueno, hay que tener claro que para lograrlo se debe renovar y mejorar la calidad y sobre todo la flexibilidad de sus sistemas educativos y de formación. Esto va a resultar clave para todo cambio, el considerar en todo momento la flexibilidad de los sistemas educativos y la flexibilidad de los sistemas de formación. Cada persona debe tener la posibilidad de poner al día sus conocimientos para afrontar los retos de competitividad y de ocupación. Es claro para nosotros que el sistema de enseñanza tradicional ya se vuelve incapaz de responder a las nuevas necesidades de la sociedad, imponiendo determinadas barreras que dificultan el aprendizaje. Por ejemplo, los problemas geográficos. Es importante mencionar que el beneficio que puede aportar las nuevas tecnologías de información que están relacionadas con los problemas geográficos son importantísimos porque nos permite verdaderamente confluir en un punto en común, aún estando distantes en espacios geográficos, y esto ha traído un beneficio más que un prejuicio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También los sistemas de educación tradicionales ya no pueden dar respuesta a esta necesidad de problemas de tiempo. El último reporte de Horizon Report menciona que los estudiantes sienten esta gran necesidad de estudiar, de formarse, de trabajar y de desplazarse en el momento que quieran y cuando quieran. Entonces es importante conocer que la educación tradicional ya no nos da, ya no podemos cumplir las expectativas de nuestro individuo estudiante que están relacionadas con una filosofía de la movilidad. Entonces los sistemas tradicionales quedan fuera de esta situación de un problema de tiempo. Otro de los problemas son los problemas de demanda. Y bueno, la forma tradicional de enseñanza está relacionada con un conjunto de materias, con un conjunto de currículum, pero ¿qué hay de aquellas todas esas poblaciones que necesitan una capacitación en particular? Y no un conjunto determinado de materias, sino específicamente hacer una capacitación, como es el caso de la educación continua, ¿sí? Entonces, la educación tradicional requiere de una matrícula, requiere de un programa, requiere de un aspecto específico para formar, y bueno, la educación de tendencia, la educación nueva, puede paliar esta situación, estos problemas de demanda, porque se dirige específicamente a la población que requiere de esta necesidad, ¿de acuerdo?
Bien, ¿Puedo vamos. agregar algo? Claro que sí, adelante. Bueno, a mí me gustaría agregar en esto que mencionas sobre como las características o las ventajas de la educación mediada por tecnología, que en alumnos adultos, que está probado que funciona mejor, ¿no? Que funciona muy bien con alumnos adultos, además se suma que aquellos que están estudiando algún posgrado o algún programa de educación continua usando la tecnología, pues son personas que están en servicio, que están en trabajo, entonces llevan sus experiencias profesionales al aula, ¿no? Entonces eso también enriquece mucho el contexto educativo que se está dando en el aula. Bueno, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo porque la mayor parte de la investigación relacionada con la educación a distancia son artículos y es información que se deriva justo de trabajo con aspectos andragógicos o con un planteamiento de educación para adultos. Sin embargo, hay poco de lo que se está descubriendo también con estos nuevos formatos en niños, ¿no? En la formación pedagógica, que también tiene unos resultados incluso maravillosos porque ellos ya tienen de alguna manera todo este barniz relacionado con las competencias, ¿no? Barniz relacionado con la conciencia. Ellos están completamente conscientes de los nuevos medios, los utilizan, los viven, los disfrutan, se frustran, todo lo que está en relación a los nuevos medios, pero es intrínseco a ellos y por ende, pues existen muchas más posibilidades de una comunicación quizá más clara, pero habría que ver mayores investigaciones y resultados con la utilización de tecnologías para la formación de los grados, los primeros grados, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar una penúltima slide que tengo yo aquí que está relacionado, que sigue siendo relacionada a la reorganización de la información, y es que comenta también que la innovación es el resultado de la articulación entre la creación del conocimiento y la empresa, y donde la universidad adopta o debe adoptar su papel de centro de la innovación. Nos mencionan acá que el uso intensivo de las tecnologías de información y la comunicación, la flexibilidad organizativa y el capital de riesgo conforman la posibilidad de crear centros de innovación competitivos. Entonces hay que considerar, para generar centros de innovación competitivos, el uso intensivo de la tecnología, la flexibilidad organizativa hacia dentro de nuestras instituciones y, bueno, el capital de riesgo, que se define como esa inyección de capital o de dinero que puede ser necesaria en un inicio cuando se forma quizá una nueva empresa y después este fondo pues se retira pero fortalece de entrada a este centro de innovación competitiva. La organización flexible es uno de los pilares de la eficacia de las universidades y centros de investigación. Es decir, ¿por qué hablamos de la organización flexible? Porque si nosotros estamos pensando llevar nuestro modelo o nuestra situación pedagógica o educativa hacia un cambio, debemos considerar la reorganización de alguna manera la reorganización flexible de estos tres pilares fundamentales. El primero está relacionado con la superación del concepto de profesor universitario autosuficiente. Y esto es algo fundamental, es algo en lo que nosotros de manera particular en el Instituto Nacional de Salud Pública estamos trabajando, es decir, llevando a nuestro profesor a superar ese concepto de profesor universitario autosuficiente, que se define como la capacidad de articular redes interdisciplinarias de docencia e investigación. Asimismo, es fundamental en esta organización flexible, otro de sus pilares es la superación del concepto de universidad autosuficiente también, que se define como las universidades capaces de articularse en redes institucionales y docencias de investigación con otras universidades y haciéndose un elemento clave en la toma de decisiones de estos nuevos cambios. Y el tercer pilar y fundamental son las relaciones de universidad y empresa, y esto es súper importante porque no podemos estar ajenos, ni las instituciones educativas pueden ahora seguir trabajando solamente con las disciplinas hacia dentro de un cuerpo académico solamente disciplinar, sino que tiene que estar constantemente revisando cuáles son las necesidades de la empresa, cuáles son las nuevas necesidades que se presentan en la forma social, y entonces estrechar relaciones entre la universidad y la empresa. ¿Sí? Esto se define como las universidades con capacidad de articular conexiones con la actividad productiva. Por ejemplo, podemos poner aquí el proyecto Minerva como ejemplo, que trata justo de conocer las necesidades de la sociedad, las necesidades de la empresa y después
hacia adentro de las instituciones, formar y perfeccionar a las personas que van a trabajar directamente en esa empresa. Entonces esto nos lleva a pensar que que debe existir una reorganización de todo lo que hacemos, en términos de comprender desde un inicio que el hecho de las nuevas tecnologías de información nos obligan de alguna manera a enfrentar nuevas situaciones relacionadas con la comunicación. El hecho de trabajar a la distancia en cualquiera de las plataformas que ustedes gusten implica una superproductividad del texto. Es decir, el texto es lo único que que tenemos para comunicarnos, y entonces es ahí donde tenemos que hacer el énfasis. Debemos reconocernos nuevamente a través de este texto, comprendernos nuevamente y reconocer que debe haber una reorganización de toda la información, porque la tecnología de información y comunicaciones nos ha orillado y no tenemos otra escapatoria. Simplemente esto llegó para quedarse y tenemos la necesidad como centros educativos de reorganizar la información y de velar por estos tres elementos que son importantes: superar el aspecto del profesor autónomo, superar el aspecto de las universidades autónomas y por supuesto vincular la empresa con el trabajo, para que de esta manera podamos tener mayor información que nos permita, justo lo que comentabas tú, Cintia, hacer un diagnóstico que nos dé temperatura de la realidad que tenemos hacia dentro de nuestras instituciones, y a partir de ahí entonces podamos pensar en un cambio educativo, ¿verdad? ¿Qué te parece, Cintia? Bueno, me parece muy bien, pero a ver, yo tengo ahí algunos comentarios. Bueno, hasta ahora nos has dado como ejemplos que tienen que ver, digo, es obvio que una de las premuras, ¿no?, para hacer algún cambio educativo tiene que ver con la transformación de la sociedad que estamos viviendo por el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, la sociedad de la información, del conocimiento, etc. Ahora, los cambios educativos implican siempre tecnología. No, pienso que no necesariamente. No hablamos hace rato que los cambios educativos no están relacionados con la modificación de cualquiera de sus tres elementos básicos, ¿no?, que son los recursos, que son las actividades o que son el cambio o planteamiento teórico. Entonces, el cambio educativo no necesariamente está relacionado con las nuevas tecnologías. Lo que hay que puntualizar es que las nuevas tecnologías de información deben, por supuesto, ya estar incluidas en todo tu cambio o tu modelo, pero no es la tecnología la que resulta la motivación externa, claro, para un cambio educativo. Debe ser el análisis situacional de las diferentes elementos o esferas que se configuran hacia adentro de lo que sería un proceso o un conjunto educativo. Entonces, quizás la respuesta es que actualmente, o sea, las tecnologías de información y comunicación son una de las principales fuentes de motivación del cambio, ¿no? Exacto. Una de las principales fuentes. Claro. Y bueno, una de las principales fuentes por la presión. Hablábamos ahorita justo de las fuentes o presiones que tenemos y creo que es de la más importante. Digo, respondiendo a tu pregunta, no es la tecnología la que debe ser el motor o la razón por la cual hacer un cambio educativo, pero siempre debemos considerar que las demandas sociales y las nuevas realidades con la sociedad de la información sí exigen que haya innovaciones en los procesos, pero es importante que en estas innovaciones se consideren diferentes aspectos como los que ya platicamos en tu presentación, que están relacionadas con el quehacer académico. Es decir, debemos constantemente recordarle a nuestros tomadores de decisión, a nuestras instituciones, que el cambio o las modificaciones tienen que surgir desde la base misma de la acción del trabajo. No pueden ser impositivas o simplemente performativas porque resultan una moda o porque algunas instituciones ya van adelante en algunos aspectos. Siempre vale la pena hacer un ejercicio de reflexión para conocer cuál es nuestra realidad a través de un diagnóstico y entonces poder tener mejores elementos para quizá recurrir a esta matriz que nos presentaste para conocer si es viable nuestro cambio, si tenemos recursos, si tiene algún sentido hacerlo, y entonces reflexionar siempre tomando en cuenta a todos los agentes del proceso y no solamente desde la toma de decisiones, ¿verdad? Ok, entonces, digo, nada más un poco para recalcar, o sea, si bien la tecnología per se, o sea, no es la provocadora o la promotora del cambio, sino el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las TIC, ha llevado a una transformación de la sociedad, y esta transformación de la sociedad es la que está demandando ese cambio educativo. O sea, y eso, o sea, y el cambio educativo no implica siempre que debamos incorporar tecnología, ¿no? O sea, quizás sí, pero quizás no. O sea, no es algo que siempre se tenga que dar. O sea, la incorporación de la tecnología es otra cosa que puede ser un cambio
educativo, pero de nada sirve incorporar tecnología si no cubrimos las otras dimensiones que mencionamos para hacer un cambio, que es desde el modelo, la convicción y el modelo pedagógico o filosófico, y después el desarrollo de materiales que funcionen en esta nueva tecnología y además las estrategias de aprendizaje. Bueno, perdón la intromisión en esta parte, pero me gustaría también recalcar, aquí en el instituto tenemos 7 años, más de 7 años, con el primer programa de educación virtual, por ejemplo, y pudimos, dentro del cambio educativo que se hizo con la incorporación de la tecnología, ya es que sí pudimos realmente hacer un cambio en las estrategias de enseñanza con diseñadores instruccionales, ¿no? Un cambio en los recursos, pero nos costó mucho trabajo hacer un cambio en los propios docentes que estaban dando los cursos virtuales, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante mencionar esto, Cintia, porque justo habla de superar este aspecto del concepto de profesor universitario autónomo. Por supuesto, desde la gestión de los diferentes cursos en línea o educación virtual que se empezaron a gestar hace aproximadamente 12, 13 años, se volvió indispensable incluir una función específica a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje que está referida al diseñador instruccional. Y esto se realizó precisamente porque los profesores tenían un modelo tácito de enseñanza que a la hora de presentarles nuevos materiales innovados en tecnología, nuevas estrategias innovadoras en cuanto al proceso de comunicación didáctica, sin embargo ellos seguían con este pensamiento tácito que obedecía paradigmas anteriores y surgió la necesidad de tener el rol del diseñador instruccional. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un pensamiento de llevar en nuestras instituciones educativas la formación autónoma de los profesores a fin de que ellos puedan transformar su pensamiento educativo y no requieran de este acompañamiento constante, sino que puedan volverse autónomos. Y ahora mucho más con las nuevas tecnologías de información basadas en la web 2.0 o con esta filosofía de person to person, se vuelve mucho más enfático el hecho de formar a nuestros profesores pero de manera autónoma, que tengan la capacidad no solamente de hacer nuevas actividades o actividades innovadoras, trabajo colaborativo, no solamente esto, tampoco solamente el desarrollar nuevos materiales con tecnología, nuevos recursos, etcétera, sino lo medular en esto va a ser que el profesor se vuelva autónomo a la hora de tomar conciencia del modelo pedagógico que está trabajando y así de las disposiciones teóricas que puede tener dentro de su quehacer educativo. Bueno, tengo una última slide que me parece interesante poner porque esta misma reorganización de la información nos ha llevado a nuevos modelos organizativos de instituciones de educación superior y pareciera raro que tengan unos nombres extraños, pero así es como se ha configurado estos nuevos modelos que están referidos a universidades de educación a distancia basadas en la tecnología. Hay universidades privadas dirigidas completamente a adultos, hay universidades corporativas, por supuesto, alianzas estratégicas entre la universidad y la industria, organizaciones de control de acreditación y certificación, universidades tradicionales extendidas y, por supuesto, universidades multinacionales globales. ¿Qué significa que existen estos nuevos modos de organización? Pues significa que frente a las demandas sociales, estas que nos comentabas, que derivan justo del nuevo desarrollo de tecnologías de información, pues tenemos que replantearnos justo cuál es el propósito, cuál es el objetivo fundamental que tiene nuestra institución para saber qué tipo de institución es la que debemos reorganizar en términos de la función que tenga en particular este tipo de universidades, ¿verdad? Bien, con esto creo que termino la parte de los slides, pero podríamos continuar debatiendo un poco respecto de qué será lo importante entonces considerar cuando nos viene esta nueva idea que a veces nos viene como moda respecto de hacer cambios significativos en la educación. ¿Qué debemos considerar, Cintia, a grandes rasgos para pensar en un cambio educativo? Pues reafirmar lo que mencionábamos, ¿no? Tomar en cuenta las 3 dimensiones. Si queremos hacer un cambio real, un cambio educativo real y sólido, tenemos que documentarnos, o sea, no dejarnos llevar por misticismos y sueños holísticos, ¿no? Realmente sí, incluso si vamos a copiar el modelo de alguien, sí tendríamos que hacer toda una planeación
Entonces yo les recomiendo mucho que se documenten, hay muchísima bibliografía y de verdad es un tema complejo, es un tema que incluso puede ser medio complejo de entender, pero vale mucho la pena, ¿no? Conocer acerca de los cambios sociales y los cambios educativos. A mí me gustaría mencionar unos datos curiosos que encontré, que están fundamentados además, bueno, es de algún estudio que se hizo en Estados Unidos, que tiene que ver con los cambios, ¿no? Se los voy a leer tal cual, son muy rápidos. El primero es que las principales innovaciones adoptadas, ¿no?, en los años 80, 90, fueron aquellas que tuvieron más publicidad, ¿no? Ese es un dato curioso, porque bueno, pues nos damos cuenta que nos dejamos llevar más bien por el montón, más que de verdad hacer un análisis. Número 2, la cuarta parte de las escuelas, esto se fue en San Francisco, adoptaron muchas innovaciones, ¿no?, pero pocas eran de calidad relativamente alta, ¿no? Y esto fueron evaluados por un comité de expertos, ¿no? Entonces ahí también pues llama la atención. La otra es que, bueno, fue en Estados Unidos, el costo de la adopción de las innovaciones no fue una barrera en estas escuelas que se hicieron, cosa que quizás en México no sea similar, ¿no? El costo sí es una barrera, pero esta es una que me llama mucho más la atención y es el costo era inversamente proporcional a la calidad de la innovación. Es decir, mientras más costosa era una innovación, menor era la calidad, según el juicio del comité de expertos. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta que se pueden hacer de verdad cambios educativos sin tanto costo, sin la incorporación ahora la tecnología es como más barata, entonces se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que por mi parte yo ya podría cerrar, no sé si tú quieras comentar algo específicamente. Bueno, quizás sí, quizá recalcar estos tres aspectos que comentas tú, que en la medida en que los tres se cumplan, entonces estaremos haciendo un cambio educativo, en la medida en que uno de ellos solamente se cumple, estamos haciendo una innovación. Entonces es importante mencionar que, como lo comentó ya la maestra Cintia, el aspecto de esta triada de recursos, de actividades y de teoría, el aspecto más importante es la parte de la teoría, es la parte del cambio filosófico y es lo que podría llevar más tiempo y podría ser lo que tenga mucha más resistencia en una institución educativa. Sin embargo, vale la pena que en el proceso de cambio se involucre siempre a los actores del proceso, porque en la medida en la que se involucren con la transformación o con el cambio, pues bueno, quedará mucho más clara cuál es la perspectiva filosófica de ese cambio y será mucho más simple de adoptar o de introducir cambios en la educación, siempre cuidando este último aspecto que se vuelve fundamental y que está completamente referido a los actores del proceso, en este caso a los profesores.